Buenas noches, es el 7 de noviembre de 2014. Mi nombre es Matthew Otkin. Quiero darle la bienvenida a nuestra transmisión semanal de larushpub.com. Estoy conmigo en el estudio, están Megan Bees y Jason Ross del equipo científico de LaRouche y también Dennis Small de la Executive Intelligence Review. Los cuatro de nosotros hemos estado conversando con el señor LaRouche ayer y a principios del día de hoy. Las respuestas que ustedes escuchen esta noche reflejarán directamente la perspectiva del señor LaRouche sobre la situación internacional. La primera pregunta nos viene de una institución. Dice lo siguiente: Señor LaRouche, ahora que los republicanos están en control de ambas cámaras del Congreso a raíz de las elecciones del martes, el presidente estadounidense Barack Obama y los dirigentes de la Cámara y del Senado van a tener conversaciones intrapartidistas para tratar de acabar con el escollo político que tenemos en Washington. ¿Qué recomienda usted para que se acabe este escollo y formar un gobierno viable en este momento? Y le voy a pedir a Dennis Small que pase al podio. La semana pasada el señor LaRouche habló sobre el hecho de que vio una combinación que se estaba forjando que iba a significar el fin político del presidente Barack Obama a través de una combinación de fuerzas a nivel nacional e internacional. Esta semana dijo él que iba a ser la semana para el derrumbe, tanto para Obama y tanto del sistema financiero internacional. Ahora que han pasado las elecciones de Mitaka el martes, que han traído un cambio fundamental, una nueva era, un efecto de Pearl Harbor, más o menos, en Estados Unidos. Obama, de hecho, se acabó. Y Estados Unidos está pasando por un proceso en el cual van a ocurrir los cambios a un paso que anteriormente nunca se ha visto, de una calidad que nunca se ha visto anteriormente. Lo que dijo el señor LaRouche es que Obama tiene que salir, pero que eso no basta, que necesitamos una nueva combinación de fuerzas en Estados Unidos y sobre todo necesitamos una política positiva para abordar la crisis urgente que encaramos. El señor LaRouche estuvo muy específico en cuanto a cómo describió esta crisis. Lo que tenemos que hacer, dice, es que tenemos que pensar en cómo establecemos un gobierno viable en estas circunstancias. Y dijo, estamos llegando al final del camino, el sistema financiero está desintegrándose en nuestro alrededor y tenemos la tarea de armar esto nuevamente de una forma que funcione, hacerlo rápido. El tiempo que tenemos apremia. El mundo entero será afectado por lo que hagan los Estados Unidos en los próximos días. En cuanto a la naturaleza de la revolución política que acaba de ocurrir y que está ocurriendo a lo largo de esta semana, el señor LaRouche dijo que el Partido Republicano fue empleado para llevar a cabo este cambio en el gobierno y que las políticas que ellos promueven y que son las que van a regir lo que pasa en Washington son dictadas por la necesidad, que toda la economía de Estados Unidos y a nivel global va a venirse abajo, está en ese proceso de derrumbe y que todo está explotando debajo de las fuerzas políticas de Washington. Las cosas están tan malas en este momento, dijo el señor LaRouche, que las decisiones las dicta la necesidad pura. Todas las habladurías han desaparecido. Es una situación como una guerra donde ya las cosas normalmente no aplican. Lo que necesitamos es una nueva combinación, dijo él. Sí, hay una lista para llevar la cosa al basurero en cuanto al torno al gobierno de Obama, incluyendo a la persona que ocupa la Casa Blanca. Eso hay que hacerlo, pero esto va a requerir un esfuerzo bipartidista y eso va a tener que ver con sacar la basura de ambas partes, de ambos partidos. Usted no necesita una mayoría para hacer eso, simplemente necesita un meollo de influencia para armar las combinaciones apropiadas de forma bipartidista. Y lo que necesitamos hacer, sobre todo, es hacerle claro al pueblo estadounidense que tenemos una política que va a mejorar las cosas y no empeorarlas.
dijo que los republicanos más inteligentes y los demócratas más inteligentes saben que hay que deshacerse de la política en el presente. Pues de otra forma no habrá esperanza alguna para Estados Unidos, que el sistema al presente no puede sobrevivir, por tanto hay que hacer algo drástico. Y estas son las personas que van a tener que juntar las piezas. Se puede hacer, puede ser exitoso. Pero dijo, ¿no creen ustedes que la gente que no sabe que el problema que encara, que no hay alimentos, que no hay agua, que todo este asunto se está desmoronando? ¿No creen ustedes que la gente sabe que van a tener que cambiar radicalmente lo que han hecho y lo que han hecho hasta la fecha? La respuesta es sí, lo sabe. En cuanto al contenido de esa política positiva, en cuanto a la parte interna, en cuanto a la parte de la economía, LaRouche recalcó que la pregunta central son las 4 leyes que él propone, los 4 puntos que son necesarios para sacar a Estados Unidos de la depresión y encarrilarlos para el crecimiento económico. Esto requiere Glass-Steagall, requiere establecer un banco nacional, requiere crear un sistema crediticio para fomentar el verdadero desarrollo de la infraestructura y sobre todo es necesario usar la fusión termonuclear como el impulsor de una economía donde haya crecientes flujos energéticos. Así que necesitamos un nuevo gobierno para parar el derrumbe y llevar a cabo estos procesos económicos, porque hay una desintegración sistemática del sistema que está en proceso. En cuanto al frente internacional, tenemos que deshacernos de los nazistas en lugares como Ucrania, porque de otra forma vamos a tener un enfrentamiento termonuclear con Rusia y con China, que esa es la dirección en la cual está impulsando el gobierno británico al gobierno de Obama, y esto hay que darle marcha atrás de inmediato, y es importante sacar a los fascistas del poder en Ucrania. Dijo que Rusia, China e India y otros países van a ser muy vigorosos en este asunto si Estados Unidos actúa de la forma correcta. Asimismo, tenemos que cerrar a la ISIS. Tenemos que acabar con esta operación terrorista bárbara que manejan los británicos y que la financian los sauditas, porque eso también es capaz de llevarnos a una guerra general termonuclear, porque su política es tomar provincias de China y derrocar al gobierno de Rusia. Así que lo que tenemos por delante es un proceso de guerra general que amenaza con desparramarse. Hay que tomar medidas para salvar a Estados Unidos y como una entidad política y económica. Tenemos que luchar para evitar que Estados Unidos se desintegre en una crisis de desintegración general. Y nosotros creemos que la solución está a la mano y es factible. El señor LaRouche también recalcó que las soluciones que son factibles, de todas maneras, son en aguas, en terrenos totalmente que no se han definido. Hemos llegado a un cambio de cambio total. Lo que ocurrió hace 2 días no va a ocurrir mañana. Ya esa no es la realidad. Y la gente ahora se ve obligada, debido a la necesidad, a adoptar normas y hacer cosas que nunca pensaron que tenían que hacer. Las acciones de ellas, esas personas, las dicta la necesidad de la historia en estos momentos. Por tanto, nos encontramos en una época de transición. Las elecciones del martes simplemente fueron un hito, porque estamos partiendo de una situación de que lo que era cierto anteayer ya no es la realidad que rige hoy día. Así que nos encontramos en una nueva fase de la historia mundial que se nos abre por delante. Estamos saltando a un nuevo mundo, sabiendo que el viejo mundo se murió. Y dijo, si usted abre las compuertas, como ocurrió cuando el bombardeo de Pearl Harbor, ustedes van a darse cuenta que la historia comienza a hacerse por su propia cuenta. Va a lanzar la chispa, va a encender el fuego y responder a la necesidad de la historia. Nuestra próxima pregunta nos viene de Keisha Rogers, que es una de las principales directivas del Comité de Acción Política de LaRouche y ha sido candidata
a cargos en Texas, ganó las primarias demócratas en el 2010 y en el 2012, y también fue candidata al Senado a principios de este año en una campaña que atrajo mucha atención nacional. La pregunta es la siguiente. Como la gente tal vez sepa, yo llevé a cabo una campaña a nivel estatal para el Senado de los Estados Unidos en Texas y logré que si hubiera una elección eliminatoria en marzo. Cuando yo embarqué en esa campaña a principios del año, luego de haber consultado con Lyndon LaRouche, mi intención era usar esta campaña para forzar un cambio en la conversación política a lo largo del país. Número uno, de que las elecciones de Mitaca en Estados Unidos debían convertirse en un referendo para la impugnación política de Obama. Y número dos, que necesitábamos una política positiva para resolver la situación después del gobierno de Obama. Como se puede ver a raíz de las elecciones de esta semana, hemos logrado lo primero. El pueblo americano le han mandado una impugnación política al presidente Obama. La segunda responsabilidad todavía sigue en pie. Los dirigentes responsables de este país deben adoptar ahora las políticas necesarias para salvar al pueblo de Estados Unidos. Esas las detalló el señor LaRouche en detalle en una declaración sobre las 4 nuevas leyes para salvar a Estados Unidos ahora mismo. Como él reiteró anoche, estar en contra de Obama no basta. Uno necesita un plan de gobierno. El pueblo estadounidense va a preguntarse la pregunta, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? El Comité de Acción Política de LaRouche tiene el compromiso de seguir proporcionando el liderazgo por encima de los partidos políticos para asegurar que un gobierno viable se levante en torno a estas soluciones positivas. ¿Qué se requiere para juntar este tipo de gobierno y darle al pueblo estadounidense la confianza de que está ocurriendo un cambio y que este cambio es para lo mejor? El señor LaRouche respondió a esta pregunta que le mandó Keisha Rogers, primero señalando que Keisha misma es el tipo de personas que tiene las calificaciones personales y políticas para formar parte de esta organización bipartidista que puede ayudar a este proceso, tanto los demócratas y los republicanos, que ya tienen la capacidad de bregar con este proceso. Añadió que tenemos situaciones en la economía en su conjunto que son de un nuevo tipo y que, aunque lo que es necesario para resolver esta situación se puede hacer con facilidad y es bastante sencillo, será difícil para la mayoría de las personas entender cómo es que se puede hacer esto. Pero lo que los buenos republicanos y los buenos demócratas pueden hacer, y eso excluye del todo al presidente Obama, la intención de esta gente, dijo el señor LaRouche, tendrá a convergir en resoluciones que nos lleve al próximo paso, reconstruir la economía, y expresó su optimismo de que ese proceso puede avanzar de forma positiva. En cuanto a Bill Clinton, el señor LaRouche dijo, es muy capaz y aunque no podrá ser candidato presidencial, debe ser un personaje clave para resolver estas alternativas que tenemos ante nosotros. En cuanto a Hillary Clinton, dijo el señor LaRouche, ella cometió errores sistémicos muy serios como parte del gobierno de Obama. Y aunque debe tener una oportunidad de sobreponerse a estos errores, tal vez podría aportar más no participando. En cuanto a los pasos positivos que son necesarios y este formato no es apropiado para hablar en detalle de todo lo que se necesita, y no aborda el asunto en cualquier caso, pero darle un cierto sentido, un sabor del tipo de cosas que se necesitan y que están disponibles. El movimiento de LaRouche ha venido proponiendo cosas durante décadas que ahora se están adoptando por parte de formaciones grandes a nivel internacional y a nivel de los Estados Unidos e internacionalmente a nivel de las naciones BRICS y otras naciones vinculadas allá que representan la mitad de la población del planeta.
el tipo de cosas necesarias tendrían que ver con las cosas que se identificaron en la declaración que emitió el Instituto Schiller en Frankfurt, Alemania, en cuanto a la crisis que pueden destruir al planeta, la economía que puede desintegrarse, la guerra de una guerra nuclear y la crisis de ébola que tenemos encima. Y como dijo esa declaración del Instituto Schiller, el nuevo paradigma, un cambio completo en la forma como procedemos, es la única forma de resolver estos problemas. Lo que quiero recalcar al respecto es que este tipo de cambio hacia políticas que pueden funcionar pueden darse esta semana y deben ocurrir en los próximos días. Específicamente las naciones de la cooperación de Asia y Pacífica, que se va a reunir del noviembre 8 al 10 en China, y poco después de eso habrá una reunión del grupo de 20 en Brisbane, Australia, en noviembre 16. En esas reuniones, las naciones de BRIC han dicho con claridad que van a proponer algunas alternativas medulares al desastre que encaramos, y estas alternativas que congruentes con lo que ha planteado el señor LaRouche a lo largo de los años, de hecho, a lo largo de décadas. La gran ventaja que tenemos hoy en día es que no solo se ha creado este grupo y está avanzando a nivel internacional, pero más importante es que el presidente Obama, como el agente inmediato del Imperio Británico, ha sido debilitado de forma drástica por las elecciones de esta semana. Y en ese sentido, yo les quisiera llamar la atención de la gente a un titular que salió en el International Business Times, que dice lo siguiente: después de la derrota de Obama, va a ir a la reunión de OPEC con poder disminuido a nivel global. Nuestra intención es que eso disminuya a cero o menos. En cuanto al asunto de la economía, esto se va a abordar de forma útil tanto en la reunión de Asia y Pacífico y en la reunión posterior. Como dije anteriormente, la política que debe adoptar Estados Unidos la ha especificado el señor LaRouche de forma muy clara en cuanto a sus 4 leyes, las 4 medidas que se requieren, pero en la reunión de Asia y Pacífico, China específicamente piensa recalcar el asunto el Banco de Infraestructura de Asia. Este es un banco que ya se fundó, que de hecho está en el proceso de emitir crédito con el propósito de desarrollo infraestructural del tipo que se requiere con urgencia en todas partes del planeta. Es exactamente el tipo de infraestructura que han estado construyendo los chinos. Y no solo China va a hacer esto, no solo ha creado este banco, no solo hay varios países del mundo que ya se han sumado a este banco, sino que los chinos también siguen ofreciéndole a Estados Unidos la invitación para que se integre esto. Y el último ejemplo de eso, vino un artículo grande que salió en el Tiempo Global de China, que escribió Ding Dan, que dice lo siguiente: una orden eficaz asiático solamente debe ser un sistema que proporcione más alternativas para el desarrollo. Los países asiáticos deben recabar más dinero para construir ferrocarriles, carreteras y puertos para crear una red de interconectividad, y también tienen que bregar con el problema del ébola, porque posiblemente llegue a Asia. Entonces él se refirió a las naciones de Estados Unidos. Lo que Estados Unidos requiere no es una estrategia de equilibrio de poder con Asia, sino uno donde el país se integra al desarrollo de Asia, no un equilibrio que se construye en base a cañoneras y poderes militares. Por supuesto, el gobierno de Obama se opone al Banco de Desarrollo Asiático y se ha opuesto a que se incluya incluso en el temario de reuniones en la reunión de Asia-Pacífico, pero se va a integrar, porque la política de Obama se ha opuesto a invertir en puertos, ferrocarriles y carreteras a nivel internacional y en los propios Estados Unidos. Uno de los asuntos de que el gobierno de India anunció que van a recurrir no al Banco Mundial, sino al Banco Asiático para financiar el construimiento de un gran número de plantas eléctricas.
no son plantas nucleares, pero que dice India, dice, tenemos 1.300 millones de personas que son pobres y no tienen electricidad. El Banco Mundial ha rehusado prestarnos el dinero para hacerlo. De hecho, ha hecho imposible que nosotros podamos avanzar. Entonces vamos a recurrir al Banco Asiático. Y eso le da a usted una indicación del tipo de movimiento que está ocurriendo a nivel internacional. Otro buen ejemplo de este tipo de norma y las alternativas que encara Estados Unidos es lo que está ocurriendo con nuestro vecino inmediato al sur, México, donde el gobierno de China y el gobierno de México se han puesto de acuerdo en principio que la construcción en China de 4 ferrocarriles grandes en México. Y tenemos un mapa que nos representa estos 4 ferrocarriles y lo que significarían estos ferrocarriles para todo el continente norteamericano, incluyendo Estados Unidos. Hay una guerra, una especie de guerra de guerrillas, si el gobierno mexicano va a proceder o no con esto. Primero es que el presidente mexicano, bajo presión de la Casa Blanca, dijo que él no viajaría a la reunión de Asia-Pacífico y luego anunció que pese a la presión sí iba a viajar a la reunión de Asia-Pacífico e inmediatamente anunció que China había ganado la licitación internacional para uno de los 4 vínculos del ferrocarril que aparecen en verde en el mapa, que tiene que ver con México a Querétaro, una línea de alta velocidad. Y un día siguiente, hoy, o sea, el gobierno mexicano dijo que se iba a retirar la puja para los mexicanos. El pobre presidente Peña Nieto tiene ambos brazos quebrados y dice, ¿sabe? No podemos proceder con este acuerdo, porque eso fue lo que ocurrió. Esa no fue una decisión sabia de parte de México, pero tiene muchas oportunidades en los próximos días en la reunión de Asia-Pacífico para darle marcha atrás a esa decisión y también proceder con el canal transísmico y otros ferrocarriles que también vemos en el mapa. Y lo fundamental de todo esto es que Estados Unidos debía estar en medio de todos estos proyectos, estos vínculos a toda Sudamérica, a través del tapón del Darién, a través de México, con ferrocarriles de alta velocidad con Estados Unidos al otro lado del estrecho de Bering hacia Eurasia. Y ahí se vincula con los ferrocarriles que están construyendo los rusos y los chinos. Específicamente quiero recalcar que una de las rutas que los chinos están proponiendo en el caso de México iría del estado de Nayarit a Ciudad Juárez, en la misma frontera de México con Estados Unidos. Al otro lado de El Paso, Texas. Al principio esa zona está gobernada por los narcotraficantes. Si usted quiere parar a los narcotraficantes, tiene que tener desarrollo. Y ahí es donde tenemos la oferta. La oferta está sobre el tapete, los países del BRIC están impulsando, la Casa Blanca debe botar la basura de la que tiene allí y proceder a integrarse a este proyecto. Tenemos que hacer esto al nivel económico. Otro asunto donde tenemos que tener un cambio inmediato en nuestras normas, y cuando digo inmediato no estoy hablando dentro del futuro, estoy hablando de esta semana, estoy hablando de esta misma semana, no dentro de 3 años, porque si no cambiamos las cosas esta semana, tal vez no tengamos una semana después de esa. Estoy hablando de una guerra termonuclear a nivel mundial. Tenemos una situación, como ha recalcado el señor LaRouche, en conversaciones que hemos tenido esta semana, donde el control de Ucrania por parte de los nazis, que fue lo que se logró con un golpe de Estado que fomentó el Departamento de Estado de Estados Unidos, con ayuda de los británicos, tras bastidores, ha creado una situación que es una amenaza existencial para Rusia inmediatamente. Los rusos han dicho que no van a tolerar esto. El presidente de Ucrania, el presidente Poroshenko, después de las elecciones en el este de Ucrania, dijo que iba a mandar fuerzas militares al este de Ucrania y dijo que en efecto que Ucrania se iba a retirar el acuerdo de Minsk, que fue lo que resolvió la crisis entre Ucrania Oriental y Kiev, el régimen que hay ahí. Tanto el canciller Lavrov de Rusia y los representantes de Ucrania Oriental han recalcado una y otra vez que la presencia de nazis y de neonazis en posiciones de poder en Ucrania no es aceptable y es una amenaza estratégica. Sin embargo, están dispuestos a cooperar con otras grandes potencias para establecer una relación viable entre Rusia
Ucrania y demás, acuerdos en cuanto al gas natural y demás. Estados Unidos puede dar marcha atrás en su política ahora mismo, sacar a Obama y el resto de la basura y tener una situación donde podemos poner una política que nos retraiga del borde de la guerra. También en cuanto a la ISIS, esta política de Obama y los británicos armaron con ISIS es una política ridícula y es criminal, no se puede explicar. Lo que ocurrió esta semana es que el ejército libre y sirio, financiado y armado por Estados Unidos, en su primer encuentro con al-Nusra, se dio a la fuga, dio la espalda, se corrió, y todos se pasaron al otro lado con armas estadounidenses. Es como Al-Qaeda. Así que en Estados Unidos está armando a Al-Qaeda y a otros grupos parecidos. Así que la forma de que vamos a bregar con ISIS al mismo tiempo que estamos tratando de derrocar al gobierno de Siria es una total locura. Los rusos, los chinos, los indios han presentado alternativas que funcionan. Lo único que tenemos que hacer es botar la basura de la Casa Blanca, juntar una combinación de gobierno de forma bipartidista que funcione y podemos resolver esta crisis y llevar paz a esta área y retraer al mundo al borde de la guerra. En cuanto a la perspectiva rusa, es que seamos claros. Los rusos han sido muy claros en lo que está ocurriendo. Los comentarios que hizo el teniente general Pushkarev, ex jefe del Servicio de Inteligencia Militar de Rusia, la GRU, dijo respecto a ISIS: hay razones para creer que Estados Unidos y la inteligencia británica estén apoyando a los extremistas islámicos para amenazar la integridad territorial de Rusia. Estos sucesos no van a llevar a un resultado positivo. Han dicho que ellos van a atacar a Estados Unidos también. Esto es una realidad que la cual los dirigentes militares responsables de Estados Unidos saben. El Estado Mayor Conjunto saben lo que está ocurriendo y están completamente opuestos. Y después del último desastre, después que el poder de Obama ha sido disminuido por los sucesos de este martes, tenemos una situación de que la voz de la razón de los militares podría prevalecer para cambiar esta política. Finalmente, en cuanto a el frente político, para darle una idea de las alternativas que tenemos disponibles a mano, es la situación del ébola. Porque esta también es una crisis que no se ha disminuido. Tenemos una situación que está empeorando. No importa qué es lo que ustedes lean en parte de la prensa, las circunstancias de hecho están empeorando y empeorando. La amenaza de contagio está aumentando y la actividad sobre el terreno no ha mejorado. Hay muy poquito en relación a la dimensión del problema. Uno de los aspectos muy interesantes que se ocurrió la semana pasada es que hubo una reunión en Habana, Cuba, de las naciones de Sudamérica, en la cual participaron representantes de la CDC de Estados Unidos, que pusieron a un lado la política y dijeron: este es un problema científico, este es un problema estratégico, es un problema de la salud mundial y nosotros tenemos que resolver esto en conjunto. Y la función de Cuba es muy importante al efecto, algo que recomendó el señor LaRouche, que debemos mantener la atención puesta allí por caso de la ébola. Han tenido un papel muy positivo mandando a cientos de doctores y enfermeras a las áreas afectadas de África. LaRouche y sus colaboradores han identificado un plan de guerra específico contra la ébola que puede y debe ponerse en práctica de una vez. Primero, Estados Unidos y Rusia específicamente tienen que establecer un comando, el equivalente a un comando militar para cooperar de forma militar para llevar a cabo una guerra contra un holocausto biológico y aplicar las capacidades que tienen científicas, militares, logísticas que tienen ambos países para desplegarlo contra este problema. Pero en primer lugar, detenerlo en el África Occidental, hay que pararlo allí. Y lo que se requiere para hacer eso es que tenemos que enviar no solamente equipos para construir hospitales, pero más importante, hemos propuesto
mandar barcos hospitales. Estos son muy grandes, son centros de cuarentena naturaleza, tienen todas las capacidades necesarias. Estados Unidos no es el único país que tiene barcos hospitales. Rusia los tiene, China los tiene, y como los 3 países de África, Liberia, Sierra Leona y Guinea son naciones costaneras, esto es muy factible, mandar buques hospitales. Pero el problema es mucho más grande que el ébola. Tenemos hablando de las drogas, estamos hablando de hambruna, estamos hablando de situaciones que parecen la peste negra. Así que tenemos que llevar a cabo la ayuda económica, el desarrollo económico, lo cual podemos hacer si cambiamos la política en cuanto a la orientación que tienen los BRICS. En cuanto al tercer punto, en cuanto a un programa para derrotar al Obama, un programa de tipo Manhattan para desarrollar una vacuna y combinar esto. En cuarto lugar, tenemos que evitar que se propague el ébola. Primero, pararla en África Occidental, pero tenemos que evitar que se propague, y eso requiere proyectos de cuarentena, incluyendo proporcionar el equipo necesario y la capacitación necesaria para las personas que están tratando a las víctimas. El quinto lugar, como dicen, lo último, pero no menos importante, hay que deshacerse de Obama, porque nada de esto va a funcionar siempre y cuando tenga usted Obamacare y el autor del Obamacare, que se llama Obama, si no lo tiene usted fuera de camino, afuera de la Casa Blanca. Y esa crisis es hasta peor que la del ébola. Eso le da alguna idea de tipo de proyectos que tenemos a mano, alternativas que tenemos a mano, que tenemos que poner en marcha a través de fuerzas bipartidistas para que apoyen después de la paliza que se le dio a Obama en estas últimas elecciones, y juntar una alianza de un gobierno bipartidista que pueda darle marcha atrás ahora en el último momento a la crisis que enfrenta el planeta en este momento. Bien, tal vez no es tan prominente como esta amenaza de guerra que tenemos sobre Ucrania, Siria, etcétera. Han habido varios acontecimientos en las últimas semanas que nos recuerdan de los grandes desafíos más allá del alcance del Imperio Británico que enfrenta la humanidad, y que definirán las zonas necesarias de cooperación internacional que deben caracterizar a un nuevo sistema que se conforma. A mediados de octubre, un cometa que se llama Siding Spring, que se nombró debido al observatorio que lo descubrió, pasó rozando a Marte, tan cerca que los escombros de la cola del cometa amenazó a los instrumentos que orbitan a Marte. Aunque este cometa va hacia el centro o hacia adentro, al interior del sistema solar por más de 1 millón de años, este cometa no se detectó sino hasta enero del 2013, y fue en abril cuando estuvimos seguros de que no iba a hacer impacto en su trayectoria en Marte. Si hubiese estado en una trayectoria de impacto y que hubiese estado contra la Tierra, no hubiera habido nada que la humanidad o el resto de la vida en la Tierra pudiera haber hecho para protegerse a sí mismo de la devastación que tal impacto hubiese causado. También hace unos días, a principios de este mes, un telescopio de la Universidad de Moscú vio un nuevo asteroide cerca de la vecindad de la Tierra en los próximos años. Y aunque su trayectoria no es una amenaza, las perturbaciones en su órbita en los próximos años han causado que pase cercano a las órbitas de Venus y de Marte. Contrario al asteroide de 17 metros que estalló sobre Chelyabinsk, Rusia, en febrero del 2013. Este asteroide es de 370 metros de diámetro y contrario a la devastación de la ciudad, que aunque no hubo muertes sobre Chelyabinsk, este asteroide tendrá un poder de 1000 veces mayor que el de Chelyabinsk.
Se reconoce ampliamente que el defender a la tierra de tales amenazas es posible, pero requerirá una cooperación intensa internacional en todos los frentes, desde la detección de las amenazas a construir y lanzar sistemas que desvíen o los destruyan. Hace 3 años, en noviembre del 2011, que el entonces enviado especial a la OTAN y ahora viceprimer ministro de Rusia, Dmitry Rogozin, pidió que Estados Unidos colaborara con Rusia para hacer esto sobre la defensa estratégica de la tierra, que era un eco de la iniciativa de defensa estratégica de LaRouche y de Reagan en 1983. Y no hubo una respuesta de parte del gobierno de Obama, que en lugar de eso llevó a cabo la política británica de intentar provocar a Rusia a lanzar una guerra termonuclear. Así que mi pregunta es para Jason. Quisiera pedirte que contestes, dada la situación que cambia en la que nos encontramos en Estados Unidos, que Dennis, tú abordaste al principio de esta transmisión, y dado a la potencial inmenso para la cooperación entre las grandes potencias que se encuentra en los acontecimientos del BRICS de Rusia, China e India, ¿cuál podría ser, cómo parecería una defensa estratégica de la tierra a medida que avanzamos a este nuevo paradigma? Gracias. Se puede responder en varias direcciones sobre la defensa de la tierra. Primero, como describiste, la amenaza de asteroides que pudieran golpear a la Tierra es real y no estamos preparados para eso. Parte de la limitación es que solamente tenemos cohetes a propulsión química y que si conocemos que se nos viene un asteroide, el prepararnos para un impacto, no podemos hacer nada. La mayoría del planeta podría destruirse. Es difícil imaginarse algo peor que si hubiese una guerra termonuclear, pero esto es un segundo manera en que perecería la humanidad. Hay muchas tecnologías que se necesitan para abordar la defensa planetaria y que requieren una colaboración internacional. Alguno de estos requisitos sería, primero, aumentar la capacidad de detección, y esto incluiría telescopios de infrarrojos que no estén colocados en nuestra órbita o que estén en la órbita como de Venus, para poder ver qué es lo que está cerca de la Tierra dentro del interior del sistema solar y no solo mirando fuera del Sol. Un satélite cerca de Venus podría hacer eso. No podemos ver en esa dirección hacia el Sol. La otra cosa sería una tecnología de desviar, incluyendo usando láseres. Si esto se desarrollara, permitiría golpear a un asteroide en cuanto se encontrara, y con la tecnología de láseres y se apuntara y lo que se desarrollara sería muy importante. Y esto tendríamos que tener un nuevo propulsión de cohetes. La actual es muy pesado considerando el impulso, y debe aumentar exponencialmente con el tipo de tiempo que el cohete tiene que tener más combustible, además de la carga que tiene. Y hay una limitación inherente en la densidad del flujo energético de la química misma. No se puede lograr algo mejor que eso, no con la química. La siguiente forma de energía sería usar los núcleos de átomos en lugar de una relación química. Para darles un ejemplo, combinando dos átomos de hidrógeno se produce el gas de hidrógeno, que produce una cantidad de poder pequeña. Pero si se combinan dos núcleos en un proceso nuclear, entonces se tiene 10 millones de veces el poder.
Con el poder del núcleo podemos hacer cohetes donde el combustible es más eficaz y se puede llevar al espacio, y esto nos llevaría a cualquier parte del interior del sistema solar en cuestión de días o a más tardar una semana. Y el desarrollo de estas tecnologías sería un costo de menos de cero. Al contrario de hacer una película que cuesta mucho dinero, que quieren recuperar vendiendo boletos, pero no produce nada de valor en sí mismo. Algo que no es inherente en las películas mismas, pero es, a diferencia de una película, invertir en el potencial superior de un nuevo desarrollo tiene mayor para toda la humanidad. Estos acontecimientos tienen es como crear un nuevo gene o un nuevo orden de animal. Ese es el tipo de cambio que tiene el mayor valor. Si se pregunta cuál es el valor de tener la edad de bronce, desarrollar, cuál es el valor de la máquina de vapor y poder usar el calor y la energía química para crear movimiento en lugar de basarse en los músculos, cuál es el valor del desarrollo de Bach y de Mendeleev de crear su tabla periódico. La respuesta no los contestarías en términos de dólares y de centavos. Es un cambio de la especie en su totalidad, y lo mismo es si tenemos el siguiente avance con la fusión. Sí, pero los esfuerzos y el material sería bien gastado, porque lo que se logra es el poder de la electricidad, la capacidad de crear agua. Hay bastante en los océanos, y de crear nuevos materiales. Esto todo es muy importante. Estas cosas son necesarias, y esa es una forma seria de defensa planetaria, y se tiene una colaboración. Y hay un nuevo aspecto totalmente sobre esto, que son los avances en la astronomía misma. Así que la ciencia siempre está explorando nuevas fronteras, encontrando algo fundamentalmente nuevo, o debe ser. Cuando se habla de la astronomía, hay muchísimo que no sabemos, pero no nos debe sorprender, porque estamos en un planeta. Por ejemplo, no sabemos cómo los sistemas planetarios, cómo se formaron, cómo se crearon las estrellas. Hay una teoría común que es el modelo que hablan de que se juntó el polvo y que se condensó y se hizo una ignición para formar las estrellas. El problema es de que las regiones donde se forman las estrellas en el centro de las galaxias, la formación no debería permitirse, o siempre estamos descubriendo objetos más brillantes en el cielo que desafían el entendimiento fundamental sobre estos procesos. O tomemos la evidencia de ciertas regiones cósmicas que se caracterizan por procesos asimétricos que operan de manera que no son iguales, o son iguales a nuestra experiencia de la materia en la Tierra. Mientras Bernatsky, que siguió los estudios de Pasteur y Curie, desarrolló muchas generalizaciones sobre las diferencias del comportamiento en la materia viviente y no viviente, incluyendo la sensitividad de los procesos biológicos y las diferencias quirales y isotópicas de los procesos no vivientes. Él fue un paso más allá. Él reconoció que la experiencia de la biología en este planeta y en tales lugares como en su documento de 1931, El estudio de la vida y la nueva física, él indicó de la necesidad de considerar los procesos vivientes en gran generalidad, en mayor generalidad. Y en ese documento dijo que ciertas propiedades de la vida indican con evidencia que la vida se manifiesta a sí misma en el cosmos y en otras formas, y en aquellas en las cuales se muestra la biología normalmente. Esto significa encontrar extraterrestres o algo más, o una vida basada en el silicio, pero en procesos que se entenderían mejor comparándolos con los procesos vivientes en la Tierra.
Así que tenemos un gran potencial para hacer descubrimientos verdaderamente nuevos en el espacio y en otros campos que no se han investigado por siglos, que fue el trabajo de Kepler sobre la armonía del sistema solar, y es la concepción de la conexión entre la mente investigativa de la persona y el universo que investiga. Vernadsky aborda esto también en ese mismo documento. Él habló que los cambios a larga escala en la práctica de la ciencia de Newton y de Laplace, que fue la concepción de que cierto tipo de orden de tiempo y la comprensión de todos los procesos con la integración de piezas identificadas que lo componían, esa fue la vieja concepción de la mente humana como la medida de todas las cosas. Piense al respecto. La materia física puede participar en procesos vivos sin estar viva anteriormente, y toda la materia viva que hemos descubierto hasta el momento responden al poder de la mente. Hemos descubierto más y más sobre la naturaleza, y estos descubrimientos tienen la mayor prueba en nuestra capacidad de formar al mundo que nos rodea. Todo lo que conforma al mundo es como, así que la creatividad del individuo humano nunca será replicado por una computadora, y esto fue probado definitivamente hace un siglo por Gödel, y refleja algo universal sobre toda la naturaleza, ya que la creatividad y la mente existen en la naturaleza. Así como vamos a cambiar este estudio de la vida y la astronomía, Vernadsky dejó el camino a seguir que podemos seguir, y esto sería el corazón de la política estratégica basado en el aspecto más común de la humanidad, nuestra capacidad de aprender cosas poderosas. Esta es la base más fundamental para la solidaridad entre los seres en el planeta, y será una base duradera de cooperación para ir más allá. ¿De qué manera somos todos humanos? ¿Qué aspecto de nuestras personalidades es el esencial nosotros? Es la manera en que crecemos y nos desarrollamos y aprendemos. No es la autoridad de la ciencia basado en cómo se desarrolla en lugar de lo que conocemos actualmente. Así que esta solidaridad puede ser una concepción poderosa que guíe la defensa estratégica de la Tierra y las relaciones estratégicas en general. Y la propuesta de Rogozin, que actúa en base a la propuesta de LaRouche de 1983 de la Iniciativa de Defensa Estratégica, presenta cómo desarrollar la seguridad puede crear las bases para un mejor futuro en otros dominios también. Thank you very much, Jason. Muchas gracias, Jason. Esta será nuestra última pregunta, la pregunta final. Y como saben el público, este fin de semana será un aniversario muy importante, el 25 aniversario de la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. En ese momento, ambos, Lyndon y Helga LaRouche, pronosticaron que el sistema soviético sería el primero en caer, y que la desintegración política y económica del sistema occidental no tardaría mucho, a menos que hubiera un cambio radical en la política. Y el cambio necesario que ellos propusieron en ese momento fue lo que llamaron el triángulo productivo europeo, para conectar al este con el oeste, y esto se evolucionó como el puente terrestre euroasiático para el desarrollo de todo el continente euroasiático, y esta fue la piedra angular de un nuevo sistema estratégico y económico para el planeta. Y hoy, 25 años más tarde, esto es en verdad, este es un aniversario con buenos auspicios, porque vemos ambas realidades que se llevan a cabo. La desintegración total del occidente por un lado, debido a su fracaso en adoptar el programa de LaRouche, pero por otro lado, un nuevo orden completamente nuevo que surge con la alianza entre las tres grandes naciones de Asia, de Rusia, China e India, y con eso con las naciones de los BRICS. Y este nuevo orden mundial para el planeta se basa
directamente en las ideas que Lyndon LaRouche y Helga LaRouche propusieron hace 25 años, como se puede ver claramente con el cinturón económico de la ruta de seda de Xi Jinping y el número de otros grandes proyectos que están en marcha, que algunos de ellos hemos mencionado. En ese contexto, quisiera mencionar algo que el señor LaRouche presentó anoche en un diálogo que tuvimos. Él dijo que cuando se mira a este proceso revolucionario de la historia que ahora sucede, él ha jugado un papel muy especial en esa historia y esgrimió un tipo de influencia muy específica. No era uno que era en gran nombre, pero dijo que era grande en su efecto. Y dijo que es como poseer una llave mágica para la puerta de entrada. Nadie más puede abrir esa puerta y requieren acudir a ti por necesidad. Así que la historia de los últimos 25 años, después de la caída del muro de Berlín, da testimonio a eso, pero también creo que es importante mencionar el papel de LaRouche en la historia que precedió a la caída del muro de Berlín. Y es algo a lo que el señor LaRouche hizo referencia a principios de esta semana en conversaciones con él, cuando habló de su papel en el periodo de entre 1976 y 1983, en el cual él estuvo en el centro del desarrollo de lo que se llamó la Iniciativa de Defensa Estratégica, como lo mencionamos anteriormente en esta transmisión, y él trabajó con gente principal del gobierno de Reagan en ese momento y declaró que en ese momento, cuando se dijo del gobierno de Andropov que ellos rechazaban el plan de Reagan, que fue el principio del fin del sistema soviético. Él pronosticó el derrumbe de ese sistema, citamos, dentro de 5 años. Un pronóstico que volvió a decir en una conferencia de prensa en Berlín, menos de un año antes de que cayera el muro de Berlín, que reivindicó lo que él había advertido. Y yo pienso que la mayoría de lo que estamos hablando de este aniversario es una reflexión del papel de la personalidad que el señor LaRouche ha jugado en este periodo de la historia mundial. Y yo pienso que esa es una cuestión con la que la gente pelea a menudo. ¿Cómo puede alguien que no tiene lo típico del llamado poder político, una posición, un puesto, recursos monetarios enormes con un gran patrocinador o otras posición de autoridad? ¿Cómo esa persona puede tener tanta influencia en crear el curso de la historia como el señor LaRouche lo ha hecho? Bien, esto sucede que es la cuestión que el señor LaRouche abordó en su primera autobiografía, su biografía que escribió en 1979, este libro que tengo aquí. En ese momento, él y su organización habían ganado una gran influencia internacional, no solo entre instituciones dentro de Estados Unidos, pero con jefes de Estado y presidentes en importantes países en el mundo como India, México, etcétera. Y él escribió en este libro, voy a hacer una corta cita, esta influencia no vino a través de los canales normales que determinan la política normalmente. Si nosotros como una asociación tuvimos mayor influencia política, esto ocurrió solamente porque nos establecimos como una fuerza política importante, aunque marginal, en el dominio de los círculos políticos. La agencia, dijo el señor LaRouche, que es responsable por la realización de una concepción que nació en un individuo aislado de 1952, el momento en que el señor LaRouche identificó su primer descubrimiento en la economía física. En la realidad inminente de 1978 al 79 es el poder de la razón. Por eso el título del libro. Y él continuó diciendo,
Dos preguntas interconectadas surgen de este hecho. ¿Qué, en primer lugar, permitió que el escritor desarrollara tal avance cualitativo en la ciencia económica y persistir hasta lograr lo que se ridiculizaba normalmente como imposible por 25 años que sucedieron entre el descubrimiento y la realización? Yo les recuerdo lo que Jason acaba de abordar en lo que él identificó como el hecho de que el pensamiento es un poder, como Vernadsky lo entendió, y lo que el señor LaRouche identificó como el poder de la razón. Y yo pienso que es una cuestión, la cuestión que cada uno debemos hacernos a la luz de todo lo que se ha presentado aquí esta noche. ¿Qué tipo de personalidad se requiere para ser el tipo de persona indispensable que LaRouche es hoy día en este momento de un momento revolucionario en la historia? Y yo pienso que este aniversario de este fin de semana es muy apropiado que la gente haga reflexión de eso, especialmente a medida que entramos a un periodo que será mucho más revolucionario a los sucesos de 1989. Así que, Dennis, quisiera invitarte a que digas las palabras finales de este evento. Es muy apropiado que celebremos la paliza que recibió Obama y que no sabe de qué es lo que lo golpeó, porque tiene que ver con el poder de la razón, con el hecho de que el universo está construido de tal manera como Jason identificó, que la razón y la creatividad no solamente es un poder, pero es el poder más importante y dominante en el mundo físico. Y si la gente tiene un concepto de sí mismo y en el concepto del universo que niega esto, no pueden entender cómo alguien como Lyndon LaRouche puede hacer lo que hace, porque no piensan que el mundo trabaja de esa manera. Y ustedes pensarán que después de un punto de ocasiones como lo del martes, se darán cuenta de que el universo está formado así, que la razón es la fuerza principal que lo mueve a todo el universo, es la razón creativa, y les dice lo que se debe hacer en el proceso organizativo. Quiero abordar esto de una manera diferente. El día después de las elecciones del martes, varios de nuestros organizadores que tenemos alrededor del país dijeron que tenían una respuesta característica de las llamadas que hacían a los amigos y a las personas con las que hablamos, que es diferente a lo que normalmente recibimos, y decían, oh sí, sabía que me iban a llamar. Esto refleja una pequeña comprensión de que hubo una gran transformación y que nosotros en el movimiento de LaRouche teníamos una idea de lo que sucedió y lo que se debe hacer al respecto. Estas son las mismas personas, muchos de ellos son gente buena. Muchos de ellos están viendo esta videoconferencia, que 364 días al año o 365 días hablan con los organizadores de LaRouche y les dicen, oh sí, LaRouche es una persona buena, pero en verdad está exagerando. Obama aquí está para quedarse. Y dirán, no, mis amigos y mis vecinos no creen en esto y no creen en lo que tú dices. Y por 364 días la gente tiene ese tipo de respuesta. Pero en el 365º día dicen, oh sí, sabía que me iban a llamar, porque es como funciona la mente. La gente de repente entiende, es un efecto de Pearl Harbor, es lo que describió Lyndon LaRouche. La gente de repente entiende que el mundo no funciona como ellos pensaron. Tal vez no lo pongan en esas palabras, tal vez no entienden lo de Vernadsky o de Platón o cosas por el estilo, pero tienen un principio de comprensión de que hay algo que está mal profundamente y que tenemos que cambiar de la manera más fundamental. Y esa es la fuerza que va a conducir a Estados Unidos en este periodo para crear el tipo de coalición bipartidista por encima de los partidos, donde la gente debe implementar una política que funcione. Es muy urgente.
Uno de los elementos más interesantes de la elección, que a mi parecer, cuando leí sobre los resultados de la elección, hubo algo muy interesante. Es que más del 50% de la gente que contestó a una encuesta, la gran mayoría decía, 70% de ellos decían que la economía es un desastre, es terrible, no le gustaban cómo las cosas iban, pero más del 50% dijo que esperaban que las cosas iban a ser peores para la siguiente generación, no mejor. Como dicen, eso no es estadounidense, va en contra del espíritu estadounidense, no es en base a cómo Estados Unidos fue fundado. Las ideas del progreso, la idea de que la próxima generación va a estar mejor que nosotros, la idea de que estoy peleando, yo estoy batallando, soy un inmigrante de algún país y mis hijos van a estar mejor con la confianza de que será mejor. Y ese es el individuo, pero decir la mitad de nuestra gente que diga que la próxima generación va a estar en peores condiciones, y el señor LaRouche dijo fuertemente, eso es imposible. No podemos aceptar esa respuesta, porque si fuera verdad, significaría la extinción de nuestro país y de la raza humana. Esto nos enfoca a algo que yo pienso que es un concepto importante para concluir con nuestra conversación, y ese es un concepto que no es en 3 palabras, va a tomar 1 minuto o más presentarlo, y es la idea del futuro y cuál es la relación del hombre al futuro con el presente. Vamos a empezar con Yogi Berra. Primero tenemos a George Bush, y él dijo, ese es George Bush padre. George Bush hijo dijo, ¿qué piensas de tu legado? ¿Cómo te va a juzgar la historia, la presidencia? Él dijo, no me importa qué es lo que va a pensar la tierra, la historia de mí, estaré muerto para entonces. Eso es casi tan estúpido como John Maynard Keynes, quien en su teoría económica dice que está la idea de que a final de cuentas estaremos muertos, y cualquier persona que piense de esa manera, en otras palabras, de que todo está a corto plazo, cualquier persona que piense así te garantiza, de hecho, que desaparezca la raza humana, y es un error, es completamente equivocado. La manera apropiada de pensar sobre esto es desde el punto de vista que presentó Jason, que es cuál es el papel de la mente, especialmente bajo condiciones de crisis como hoy, donde todo está en el aire, estamos en la tormenta, este es el momento de la turbulencia, cómo decidimos lo que se debe hacer, cómo funciona la mente en estas circunstancias. Y yo pienso que el diálogo del Timeo de Platón nos ayuda a entender cómo pensar al respecto. Yo siempre pensé que el subtítulo del diálogo del Timeo debería ser el siguiente. Todo el mundo ha escuchado esta idea y lo oímos en todas partes, de que la necesidad es la madre de las invenciones. Las cosas suceden, estás en una mala situación y te surge una idea. Pero lo que Timeo demuestra es que el universo está compuesto al contrario, porque la invención es la madre de la necesidad. Es la creatividad del hombre y la invención que crea lo que parecieran que son las leyes fijas y las cambias a lo largo. Porque lo que Platón demuestra es que son las ideas, algo que es aparentemente inmaterial, que doblan y da forma al universo material, de la misma manera en que el poder de la razón de LaRouche crea la política. En el Timeo, Platón lo presenta de la siguiente manera. Quiero mostrar la primera cita. Él habla del proceso de creación. Él dice, cuando el Padre y el autor del mundo vio ponerse en movimiento y animarse ante esta imagen de los dioses eternos, Él los amó y en su alegría quiso hacer aún más semejante a su modelo como su creador. Y como este modelo era un ser eterno, él se esforzó en dar al universo, tanto como le fue posible, el mismo género de perfección. Aquí hay un reto.
Y esto es lo que, según Platón, esto es lo que el Creador hizo. La siguiente. Pero no habiendo manera de conferir la naturaleza eterna del ser inteligible a lo que ha sido engendrado, resolvió Dios crear una imagen móvil de la eternidad y ordenando el cielo hizo a imitación de la eternidad que reside en la unidad. Esta imagen de la eternidad que avanza según la métrica que hemos designado con el nombre de tiempo. Y finalmente, Platón en el Timeo explica cómo funciona esto. Él dice, debe decirse que entre todos los seres, la inteligencia no puede pertenecer más que al alma, y el alma es invisible. Pero el deber del amigo de la inteligencia y de la ciencia es buscar primeramente las causas razonables. Estos son los principios por los la razón rige sobre la necesidad. El origen del mundo está en efecto en la acción simultánea de la necesidad y de la inteligencia superior a la necesidad. La inteligencia la persuadió dirigiera hacia el bien a la mayor parte de las cosas que nacen, y porque la necesidad se dejó persuadir por los consejos de la sabiduría. En otras palabras, la razón y la mente y la razón son capaces de crear todo el mundo, a todo el sistema solar y a todo el cosmos. Y es ese poder lo que requiere que se actúe y se cambien las circunstancias políticas actuales. Lo importante aquí es la idea de optimismo, porque el optimismo solamente viene de este sentido, de lo que es la especie humana y el poder de la mente humana. El pesimismo que ha sido que ha existido desde el asesinato de Kennedy y el que continúa de que el mundo va a ser peor para la próxima generación, que es lo que la mitad de los ciudadanos dijeron. Ese tipo de pesimismo crea la cobardía y produce la estupidez. Pero el optimismo, la idea de que esto se puede cambiar, como ahora el pueblo estadounidense empieza a pensar, tienen la idea de que se puede cambiar, de que este vago puede ser echado, porque hay una alternativa y que las políticas pueden funcionar, puede ser toda la diferencia. ¿Qué tanto pesa este optimismo? Se dice, ¿cuál es su dimensión? ¿Cuánto cuesta? La respuesta es nada. Pero es muy poderoso porque está basado en esta concepción del hombre y las ideas que Lyndon LaRouche y su movimiento han presentado no solamente a Estados Unidos, pero internacionalmente. Y es este poder que ahora entra en juego como un factor dominante en las condiciones donde Obama está. Nuestra tarea es crear una forma de gobierno bipartidista en Estados Unidos con las políticas que el señor LaRouche ha presentado, usando este impulso internacional generado por los BRICS para sacar a esta tierra que está sufriendo del abismo. Con eso concluimos esta transmisión. Quiero darle las gracias a Dennis Small por acompañarnos y a Megan Beats y a Jason Ross también. Gracias por sintonizarse. Sigan con larouchepac.com. Buenas noches.